Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Día del Libro para una taza de café con grandes amigos, Jesús Guerrero y Brianda Sainz, a quien me honro saludarlos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues, buenas tardes. Celebrando el Día del Libro. Buenas tardes. Platícame algo acerca de este día, sobre todo los inicios. Sabemos de antemano que, amigos de una taza, la historia, en este caso, de lo que viene siendo este día, data de mucho tiempo atrás. Comienza de lo que viene siendo Johannes Gutenberg, por allá de 600 antes de Cristo, y obviamente parte de esa historia hoy vamos a saberlo con los grandes amigos que tenemos aquí, que muy atentamente están con nosotros en este gran programa. Así que Brenda, coméntame, sabemos de antemano que tuviste la oportunidad de estar conociendo un museo donde estuvo Gutenberg ¿en dónde, dime? En Maguncia. Bueno, sí, efectivamente el día de hoy, Día del Libro, lo debemos a este gran personaje de la historia que revolucionó con el invento de la imprenta la posibilidad de que tengamos en nuestras manos hoy, con tanta facilidad con la que la vemos hoy, el acceso a los libros, que en algún momento pues no era así de fácil, ¿verdad? Porque eran libros que eran hechos a mano totalmente, hasta que, bueno, aparece hace 600 años aproximadamente, por allí en Alemania, en Maguncia, en Mainz, este personaje tan importante, Johannes Gutenberg. Su verdadero nombre es bastante más largo, que es Henfleisch Surladen, hijo de un padre de familia de patricios y de una madre comerciante. Al morir su madre, él recibe una suma importante, una herencia, que es lo que él utiliza para invertir, ya radicando él en la ciudad de Estrasburgo, que era una ciudad de proporciones mucho más grandes que Maguncia, y una ciudad de comerciantes. Él decide irse a esa ciudad buscando hacer realidad ese sueño, ese proyecto de la imprenta tan importante, que es lo que hoy nos hace tener en nuestro alcance tan fácilmente el libro y tantos otros artículos, ¿verdad? Del periódico, las revistas, todo lo que le debemos a este invento de la imprenta. Así es, has dicho algo muy importante, ¿no? Sobre todo el papel en el cual se hace, cómo sus inicios se dieron y que hoy en día pues ha revolucionado todo esto con la tecnología que ha llegado, no creo que a desplazarlo, sino a reforzarlo. Y justamente con nuestro amigo Jesús Guerrero nos va a hablar de cómo en su momento, hoy en este tiempo, nos impacta todo esto que se llama imprenta y sobre todo también lo que se llama redes sociales, de alguna manera que va ligado uno con lo otro. ¿Es así, Jesús? Es así. Bueno, mira, primero que nada quisiera comentar que cuando Johannes Gutenberg crea la imprenta, no sabía, ¿verdad?, lo que iba a desatar, ¿verdad? Y es algo muy importante saber. Cuando hoy en estos términos actuales se habla de democracia, ¿verdad?, lo que vino a hacer es de democratizar la lectura, ¿no? El acceso a documentos importantes. Y uno de ellos es histórico esto, ¿no? Lo sabemos perfectamente, es la Biblia. La Biblia es un libro que estaba vedado para la gente. Era un libro que era solamente para los eclesiásticos y para la gente que tenía que ver mandatario de religión. Ajá. Y entonces cuando esto sucede, empieza a haber un cambio y esta revolución, porque es una revolución la que pasa aquí con esto, llega a permear primeramente en la religión, ¿no? En la historia de la religión existen dos cismas o dos revoluciones, vamos a decir, que es una precisamente el cisma de Oriente con Occidente, ¿verdad? Y otro tiene que ver mucho Gutenberg en esto, ¿verdad? Porque cuando Lutero, ¿verdad?, empieza a utilizar, a regionalizar, a traducir en los idiomas autóctonos de cada zona, en este caso alemán, la Biblia, pues entonces la gente ya tiene acceso a lo que los anteriormente tenía que ser por conducto de otras personas, ¿ya?, de un sacerdote, perdón, que les decía que esto o aquello sucedía. Es un cambio que hasta nuestros días permea, ¿verdad? Y ahora sabemos que
que incluso hablar de religión es una cuestión hasta de tipo individual, ¿no? Es así de importante el cambio que existe con la imprenta y como te digo, no solamente eso, ahora tenemos un montón de libros, ahora estamos en un lugar donde tenemos libros muy antiguos, pero que actualmente, ¿verdad?, siguen siendo una joya, ¿no? Siguen siendo una joya. ¿Y qué es lo que encontramos con el internet, con estas nuevas tecnologías? Hablando ya de un cambio que se está dando actualmente. Es un tema muy en boga, Edgar. Yo hace poco metí a un diplomado a distancia de políticas editoriales y producto cultural y es un tema que está en boga porque se empezó a hablar que iba a desplazar las ediciones digitales y todos estos medios, que iban a desplazar el libro impreso, pero la realidad es que no, el libro impreso sigue teniendo muchos adeptos, sigue teniendo mucha difusión, seguimos buscando, aunque hay libros digitales que a veces sí nos facilitan el acceso, porque lo que encarece a veces también los costos de libros, el enviarlos de otro país, y eso encarece mucho los costos, entonces ahí sí uno ve mejor la posibilidad de acceder a ellos en un formato digital. Sin embargo, esto no está desplazando ni está dejando el consumo, la compra de libros que disminuya. Fíjate qué tan importante es, Jesús Brianda, algo que comentaste tú muy atinadamente, que en aquel entonces no sabía el impacto Gutenberg de lo que iba a suceder, y si no estamos hablando de este siglo, en estos tiempos, pues imagínate todo lo glorioso que puede ser para él, ¿no? De lo que logró y de lo que sigue logrando. Y también dijiste algo también muy interesante, que en aquel entonces los libros eran para ciertas personas, en este caso los sacerdotes, que le tenían que decir a la gente qué es lo que estaba pasando. Y creo que no estamos en su momento tan distanciados de aquel entonces como hoy, porque si no abres un libro hoy en día, sabemos de antemano que no tenemos la cultura del saber, que no en su momento nos podemos indagar o conocer más acerca de lo que viene siendo la vida, la historia, y lo más importante, saber lo que sucede sin necesidad en su momento de meterte, no desplazando, como bien dijimos, ni uno ni el otro, porque los dos son importantes, sino de tomar un libro, gozarlo, abrirlo y lo más importante, leerlo y entenderlo, que finalmente es lo que se busca con un buen libro, como tú dijiste, libros viejos, pero que finalmente nunca pasan y ahí están para el saber de cada persona y sobre todo la información que se nos va dando de varios temas. Jesús, coméntame algo acerca de lo que viene siendo, me dijiste tú, acerca de lo que viene siendo los impactos. ¿Tú cómo ves hoy en día lo que dice Brianda justamente con respecto a que uno desplaza del otro, o lo desplaza o no lo desplaza? Es una gran pregunta, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que siempre vamos a existir los románticos, ¿no? Los románticos somos aquellos que, lo platicaba con Brianda precisamente, agarramos un libro y lo primero que hacemos es olerlo, ¿verdad? Tenemos ese gusto, ¿verdad? Que pasa a lo sensible, ¿verdad? Al tacto, y lo degustamos, ¿no? Como un buen vino. Es algo que nos gusta hacer. Obviamente que en la actualidad tú tienes una tablet y ahí empiezas a abrir un libro. Para mí no es lo mismo, ¿no? Yo creo que yo comulgo con lo que dice Brenda. Yo creo que siempre va a haber un gusto por el libro impreso, y que va más allá de la cuestión de una tablet. Pero sabemos que esto se maneja, la información es algo muy veloz, ¿no? Entonces a veces tú, para saber un tema, solamente basta con que tipees sobre el nombre o lo que estás buscando y ahora ya te aparece, o simplemente lo dices, ¿no? En voz, y ya te aparece el tema, ¿no? El diccionario digital, ¿no? Entonces, creo que de principio es una herramienta muy buena el hecho de poder tener acceso a través de internet a los libros, pero creo que siempre va a haber quien guste de tener una colección de libros, claro, por acá, y consultarlos más que nada, porque ahí tienes toda la información. Es todo un tema porque también hay quienes lo están investigando desde la parte sensorial, el efecto de tener una lectura así en vivo, con visual, con el material, el papel, la comunicación que hay, ¿verdad? Cómo lo asimilamos, y cómo es la lectura, también el proceso de lectura de un medio digital.
es un tema que actualmente también está generando ahí pues polémicas y también estudio, ¿verdad? Desde la parte científica, desde la parte social y en todas las cuestiones que pueda ser analizado esto. Pero bueno, lo importante aquí es también, creo aquí en México que nos hace falta mucho, generar una cultura de lectura por placer del libro, porque también traemos por ahí arrastrando en ese sentido como un adoctrinamiento de que a veces inhibe una lectura voluntaria, placentera en las generaciones, ¿verdad? Y más así como por imposición de tienes que leer, por aprender. A veces también puede ser, aprende uno, pero puede ser más por el sentido de tener algo, un gusto, que sea placentero. Eso también es importante, yo creo que lo comentemos, porque sí hay, se convierte toda una terapia. El tener una lectura, hay libros que se vuelven de tanto impacto en nuestras vidas, con los mensajes que nos traen, ¿verdad? Cada uno de ellos, que se vuelve una forma también de terapia personal. Claro. Perdón, fíjate que sobre eso quisiera aportar una cosa. ¿Cómo puedes hacer para que un joven se interese en la lectura, ¿no? O los niños, porque esto empieza desde temprana edad, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me decían, no, pues es que yo le compro estos cuentos al niño, cuentos muy interesantes, pero la verdad te voy a decir mi experiencia, que no debería decirla, pero voy a decirla. Yo me acuerdo que de niño me llevaban a cortar el pelo, obviamente una peluquería, y ahí tenían revistas desde el Mimín Pinguín hasta el Condorito y todo, y eso es lo que yo leí. A mí me gusta la lectura. Fíjate que como dicen, el tuerto, vamos, no me acuerdo ahorita de la frase, pero el tuerto en el mundo de los ciegos es rey, ¿no? Y yo sería un tuerto. ¿Por qué? Porque a pesar de que he leído, no me comparo ni siquiera a las lecturas que tienen, por ejemplo, un argentino o un inglés, ¿no? Y lo que pasa aquí es que la gente no lee. Entonces, pues fácilmente tú puedes darte cuenta que aunque tu conocimiento sea mínimo en algún tema, ¿verdad? Pues vas a rebasar por mucho a alguien más que no tiene una lectura, ni siquiera un libro por año, ¿verdad? Ni siquiera un libro por año. Entonces, lo que yo recomendaría es que acerquen a los niños a libros que pueden ser los cómics, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de lectura, porque ellos van a ir escogiendo sistemáticamente, ¿verdad? Y por naturaleza, los temas que a ellos les agradan. Es impresionante. Y también es lectura, eso es muy importante el punto que dices, desde lo que hemos aprendido dentro del Programa Nacional de Mediadores de Salas de Lectura, es eso, o sea, también lectura de artículos, lectura de revistas, también abonan y también hay un aprendizaje ahí, ¿verdad? De la información, que no hay por qué hacer menos. Esas lecturas también se valen. Sí, así es. De hecho, incluso tocan un tema muy importante de fomentar, viene siendo la lectura desde muy niño, ¿no? Es verdad lo que tú nos acabas de compartir para nuestros amigos de Una Taza de Café, que se comienza con un cómic o se comienza con algún libro pequeño. Fomentarlo hoy en día es un poco difícil, más no imposible. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en vez de que el niño hoy en día le demos un smartphone, le vamos a dar un libro en el cual él se puede incursionar hasta el momento hasta el coloreo, pintar, porque incluso eso te ayuda bastante para empezar a leer o empezar a interesarte en algún tema. Eso es muy importante, pero también muy importante que sepamos que tanto los medios que el cual hoy estamos justamente utilizando, uno te lleva al otro para poder utilizarlo, y de tal manera que podamos convivir con ambos, pero no dejando lo más importante que tú dices, el de aprender a leer un libro, de perdido uno por año, cuando mucho, ¿no? Porque cuando menos. Muy poco. Bueno, exactamente. Incluso aquí justamente en el Día del Libro, tú lo vas a saber, Brianda, tú también, Jesús, que aquí tenemos justamente por parte de lo que viene siendo el INBA, que es lo que es lo de Bellas Artes. Hay un programa de fomento a la lectura que hace el gobierno municipal, que en un momento la biblioteca presta libros, que también la misma biblioteca presta libros, pero que aquí incluso hay un kiosco en el cual pueden acceder los jóvenes, y cualquiera con una credencial van,
acceden a un No hay libro pretextos. y no hay un pretexto como para que podamos leerlo, ¿no? Es un tema muy interesante, muy vasto sobre todo. Me gustaría en su momento dado que me dijeran alguna anotación final para en su momento recomendarle cómo seguir un libro de manera muy personal cada quien, para que podamos ver qué podamos y qué podemos leer, inclusive a recomendarnos un libro para nuestros seguidores que nos están viendo en este momento. Bueno, yo creo que primero que nada, ver cuáles son nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestros hobbies y por ahí encaminarse. Mira, por ejemplo, los chavos leen mucho el anime ahora, ¿no? Y hay unas historias increíbles, ¿no? Los japoneses han sabido fusionar todos los mitos y leyendas de todo el mundo en ese tipo de revistas, ¿no? Pero bueno, para escoger una lectura, creo que tienes que sentirte, lo sientes, lo ves, te sientes atraído por el tema, dejarte Porque llevar. el libro te atrapa. El libro es el que te atrapa, no, exacto, el libro te elige, no, tú no eliges el libro, por decir así, porque te pueden decir, yo te puedo decir de Humberto Eco, El nombre de la rosa, Alfan Hui, de Rafael Sánchez Ferlosio, te puedo decir una gran cantidad de títulos, pero es muy probable que quien lo esté leyendo va a decir, esto no me gusta, ¿no? O sea, y me están dando un dato malo, eso es la lectura, no la quiero volver a ver, pero no. O sea, realmente uno tiene que acercarse a los temas que le apasionan y de ahí es como va surgiendo esta trama, ¿no? Esto que te va tejiendo como persona, como ser humano y que te va a integrar luego como una persona que sabe. Claro, Brianda. Cultivarnos. Bueno, a mí me gustaría aprovechar aquí este espacio para invitar también a las personas, a los adultos mayores, a la sala de lectura de Traven que tengo como mediadora en la Casa Club del Adulto Activo, ahí ubicada en la colonia Jesús Elías Piña. Sesionamos los viernes de 10 a 12, no hay ningún costo, tenemos cafecito para ofrecer y tenemos libros a préstamo, entonces para que inviten a sus abuelitos, a familiares que tengan, que sean 60 y más, personas que tengan ya más de 60 años, están bienvenidos a la sala de lectura. Y bueno, un poco reafirmando lo que dice Jesús, pues que se dejen atrapar por el libro, que abran su mente a las posibilidades. No necesitamos a veces dominar un tema, sino permitirnos el conocer, que el libro nos lleve. Y bueno, sobre el avance del libro, pues vas investigando y también vas ahondando, profundizando en algo que quizás de inicio no conocías mucho, ¿verdad? Yo ahorita, por ejemplo, este libro que estoy ahorita leyendo, y bueno, es un psicólogo, es tarotista y es también grabador, es artista plástico, el autor, Miguel Canseco. Entonces, pues me tiene ahorita atrapada porque es la visión del tarot desde el arte, desde la historia. Y también muéstranos lo que tú adquiriste, un ejemplar único que me comentabas hace rato, que adquiriste, ¿no? De Gutenberg, que lo hizo una sociedad de ellos, ¿no? Bueno, muéstranos, por favor, para los seguidores. es una guía que yo he compartido en redes sociales en un link desde mi página, que es una guía del Museo de Gutenberg, la única que encontré en mi visita, afortunadamente en español, porque ya no había más en español. Y bueno, la he compartido escaneada en redes sociales porque hay por aquí material muy interesante que quizás pues pueda ser de su interés, ¿verdad? De todo lo que hay dentro del Museo de la Imprenta de Gutenberg. Pues genial plática, genial charla, amigos. Jesús, te agradezco mucho la intervención, sobre todo la sabiduría que de alguna manera nos hace falta, sobre todo en la lectura y sobre todo el difundir todo esto, Brianda, es muy importante. Ya hiciste la invitación, ¿algo más que deseen agregar? Pues agradecerles su disposición, esta difusión que nos permiten a través de una casa de café, hoy este día aquí en la pequeña Nueva Orleans, y también aquí a mi amigo Jesús Guerrero también por estar esta tarde. Gracias por invitarnos, yo les agradezco a ustedes, pero sobre todo le agradezco a Brianda por haberme invitado, si no tal vez no se hubiera conjugado esta charla interesante. Hombre, al contrario, Jesús. Gracias, Brianda, gracias. Amigos, finalmente la plática da para más. Pero bueno,
Acuérdense de los consejos que se tomaron hoy en este día. Que te atrape el libro y acuérdate, el libro te escoge a ti. Lean, fomento a la lectura. Solamente es cuestión de abrirlo, leerlo y envolverte y dejarte ir en todos esos mágicos mundos del saber. Para una taza de café, Edgar de la Cruz. Gracias.